Ok. Bien, estoy iniciando la grabación para las sedes de Lima Centro IAT, CCM Agosto, Historia del Arte, semana 4. Bien, entonces vamos a comenzar con la sesión. Al final hablamos ya del tema de cómo hacer las notas porque ya estamos en la evaluación continua 1, hoy día, no esta semana. ¿Ya? Vamos a comenzar. ¿Se llega a ver la información? Sí, profesor. Ok, gracias. Bien. La clase pasada estuvimos hablando del tema greco-romano, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver vamos a ver dos temas hoy día, pues tenemos que avanzar. La Edad Media 1 y la Edad Media 2. ¿No? Vamos a hablar del tema del arte paleocristiano, el arte bizantino, el arte románico, y como esto, dentro del contexto en el que vamos a revisar, cómo puede influir en ustedes a sus propuestas que vayan a realizar a posteriori, ¿no? Dependiendo del trabajo o alguna actividad o de algún curso, no lo sé. Ya, pero importante de este curso, como les digo, es entender el porqué, ¿no? De estos tipos de arquitectura y de arte, ¿no? Cómo se desarrollan o cuál es el contexto. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que pretende esta sesión. Bien, comenzamos. El Imperio Romano va a caer en cierto año. Entonces eso ya lo saben por colegio. En el 450 y tantos, creo. La Edad Media comienza ahí. Por eso que ya estamos en la edad. Pero el tema paleocristiano en realidad comienza mucho antes de la Edad Media, durante el pleno Imperio Romano. ¿Por qué se llama paleocristiano? Paleo, ustedes ya saben qué significa, ¿no? ¿Se acuerdan del paleolítico? Antiguo, ¿no? O sea, son los primeros cristianos. Ustedes saben que el cristianismo viene ¿desde dónde? ¿Desde dónde viene el cristianismo? ¿Desde dónde se expande al mundo el cristianismo? ¿Con el nacimiento de Jesús? Con el nacimiento. Pero geográficamente, ¿desde dónde? ¿Qué lugar? ¿De Roma? ¿Ahí nació Jesús? No, Belén. Todo. De Belén. Jerusalén. En Jerusalén. En Jerusalén, ¿no? Judea, vamos a decir. ¿Ya? Muy bien, gracias. Entonces, se expande a diversos lugares porque obviamente esa fue la misión que Cristo le dejó a sus apóstoles. Entonces, el cristianismo va a avanzar por el Imperio Romano, ¿no? Todavía el Imperio Romano, todavía existía el Imperio Romano, ¿no? Que iba desde Inglaterra hasta lo que es Judea, ¿no se acuerdan toda esa zona? Si es que han visto las películas que les he enviado. Entonces, van a llegar los primeros cristianos, incluso Pedro va a llegar a Roma, ¿no? Y esos primeros cristianos van a difundir la fe nueva de Cristo, ¿no? Nuevos mandamientos, ¿no? El amor, el perdón, la reconciliación, el paraíso, ¿no? Un mundo nuevo luego de la muerte, la resurrección, que es algo que los dioses romanos no prometían, porque eran tan humanos esos dioses romanos que en ningún momento hablaron de paraíso ni nada por el estilo. Entonces, los romanos de ese tiempo se convierten al cristianismo porque justamente había esa promesa de la vida en el más allá, de un lugar sin dolor, sin pena, sin todo, una felicidad eterna.
y se van convirtiendo al cristianismo. Y eso fue de manera hablada, o sea, en parte. Pero entiendan que esos judíos cristianos, ¿qué idioma hablaban? Hablaban el hebreo, hablaban el arameo, no hablaban griego, no hablaban latín. Llegaron a Roma. ¿Y cómo le explicaban a los romanos los evangelios o la vida de Cristo? En ese tiempo todavía era narrado de esa manera, todavía no se escribían los evangelios necesariamente. Y cómo los romanos les entendían también, si no hablaban el mismo idioma. Entonces es mediante el arte que los primeros cristianos le van a enseñar a estos romanos que se van a convertir al cristianismo, ¿no? Las nuevas enseñanzas o la nueva doctrina o la nueva fe. ¿Ya? Es de esa manera. Entonces, por eso se llama arte paleocristiano. Vamos a ver bastante pintura en un lugar especial donde ellos se van a reunir. Este video lo pueden ver después, ¿no? Como les dije, es difusión de la fe, ¿ya? La idea era difundir la fe relacionada con Dios, la Virgen, los santos, los personajes del Antiguo Testamento, Cristo, ¿no? Nuevo Testamento y demás. Entonces, eso se va a realizar ¿en dónde? Primero, a unas características. Ya les hablé en general, pero también va a haber alguna simbología, ¿no? Por ejemplo, representación del pez. ¿Representa a quién? A Jesús. Hasta el día de hoy muchas comunidades católicas he visto que utilizan un pez, símbolo. El crismón, ¿no? La paloma que representa al alma o a la paz. El ancla en ese tiempo que va a representar a la cruz, porque la ancla tiene forma de cruz. Las uvas que va a representar a la Eucaristía y el pavo real a la inmortalidad, es decir, a la resurrección. Porque eso es lo que promete, ¿no? El cristianismo, vida eterna. Ahora, la pintura era antinaturalista, no había canon. A ver, ¿quién me dice cuál era el canon en el mundo grecorromano? ¿Cuántas cabezas eran? Estoy anotando puntos, ¿ah? Porque estamos en evaluación hoy, evaluación continua. 7 o 8. ¿Cuántas cabezas? 5. ¿5? 7 eran, creo. 7. Ya, profesor, ¿Dos? ya dice tal ver. ¿Dos cabezas? Es un enano. Por cierto, ¿ya hicieron ese ejercicio de las cabezas? Calcularon el año, lo compararon con su altura. No, no lo hice, profesor, disculpe. Me pasó una semana y no me dio nada. No lo hice en la clase. ¿Y salió igual o no? ¿Cuántas cabezas? Sí, le dije que no exacta la medida, pero sí estaba en una gran similitud. Bueno, por ahí andan 7 cabezas, ¿no? Aunque decía después 7,5 en una. Bueno, 7,5 también puede ser, no hay problema, ¿no? Bien, apaguen sus audios, gracias. Entonces, es antinatural no ver acá el tema de las cabezas, ¿no? De que son tantas cabezas y no sé cuánto y no sé qué. No, es frontal, rígido y tiene bastante influencia clásica. Ahorita lo vamos a ver. ¿Dónde se pintaban esto? En las catacumbas. ¿No? No sé si alguien ha ido en Lima a las criptas de San Francisco alguna vez. Es algo muy parecido. Yo fui. Pero, ya, por ejemplo, es algo parecido, pero San Francisco son criptas, no son catacumbas. La catacumba era un lugar donde se reunían los primeros cristianos por temor a la persecución romana. Y ahí enterraron fallecidos cristianos porque no había cementerio para cristianos en el Imperio Romano, ¿no? Dependiendo del nivel de riqueza o poder, podían haber espacios más grandes para familias adineradas, y ahí es donde se pintaba encima del muro, una vez enterrada la persona, estas imágenes religiosas. Mediante estas imágenes se le enseñaba a estos romanos sobre la vida de Cristo
sobre el Antiguo Testamento y demás temas. Entonces en Roma va a haber un montón de catacumbas, bastantes. Pueden visitarlas algún día si van a Roma. Un montón. Todas oscuras, hoy ya tienen luz artificial, pero eran todas oscuras, ¿no? Ahí se andaba con antorchas, se pintaba de manera muy rápida, ¿no? El acabado de las pinturas no son finas como la pintura romano-griega. Era una pintura muy rápida, pero sí con influencia bastante clásica, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Es Adán y Eva, ¿sí o no? Pero, ¿de qué trata exactamente el tema? Del pecado. El pecado, ¿no? Porque acá está ¿qué es esto? Serpiente. 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 La persiente, ¿no? ¿Sí Serpiente, o la no? tentación. Claro, la persiente. Pero con esta imagen hablaban de la creación, hablaban de todo y llegaban a este punto. Entonces, miren cómo las imágenes ayudaban, ¿no? A poder expresar un montón de temas del Antiguo Testamento, en este caso la creación, ¿no? Con el paraíso y todo lo demás. Acá Daniel con los leones, que es parte del Antiguo Testamento, ¿no? Ojo, por ejemplo, las pinturas no tenían nombres, ¿ah? No lo deducía, ¿no? Está pintado esto, todo está pintado sobre muro. Jonás arrojado al mar, la ballena. Por ejemplo, el sacrificio de Isaac. ¿Quién sacrifica a Isaac? ¿Se acuerdan? ¿Alguien domina o ha leído la Biblia? Su padre Abraham. Su padre Abraham. Abraham, ¿no? ¿Y cómo está vestido Abraham? ¿Está vestido como un judío o cómo está vestido? Con una túnica blanca. O sea, parece un ¿qué? un hebreo. ¿Hebreo? ¿Se vestían de blanco con líneas rojas? No. ¿No han visto las películas, no? Está vestido como un jesuita? romano. Ah, Un jesuita. No, es una orden católica del eso no se Renacimiento. ríe, eso. No, no. Entonces está vestido como un romano, porque obviamente son pintados por romanos. Ellos no sabían cómo se vestían los judíos, los hebreos. Pero ahí está la representación, ¿no? De Abraham que va a sacrificar a Isaac. Ahora aquí, esta imagen de acá, de este lado, ¿de qué creen que trata? Hay una mujer tocando un manto a alguien. No se ven. Ah, no. El manto es De María ¿Ella es Magdalena. María Magdalena? No. No necesariamente, Es una pero es La parte mujer, que de le la... lavó era los una pies, creo. mujer, no, Le besó es los pies. Una mujer que está enferma. Ujú. una Ajá. mujer ¿No? que está enferma que no podía conseguir hijos y le seguía a Jesús y tocó el Sí, manto, esa era, algo así. ¿no? Y le toca el manto a Cristo y se cura. Y ahí está representado. En ningún momento dice abajo Cristo, historia, nada. Y Cristo está vestido como un romano, mejor dicho, con una representación joven. Todavía no se sabía, no había una representación clara, ¿no? De lo que era la imagen oficial de Cristo, por así decirlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, obviamente, ¿qué escena estamos viendo aquí? ¿De qué trata esto? ¿Cuál profesor? Los dos De discípulos, la la última última cena. cena. La última cena, por ejemplo, ¿no? Ahí está Cristo, más grande dibujado, vestido como un romano, parece un senador, con todos sus apóstoles, ¿no? Y aquí en este espacio se ponía el cuerpo de la persona, se sellaba y luego al final se pintaba. Acá está el ángulo que representa la cruz. Este es el crismón, que es una X y una P. La paloma, por ejemplo, buen pastor, ya aquí, que está representado con una vestimenta griega. El moscóforo griego, que es una escultura griega, ¿no? Jesús solo en el monte, y acá hay otro buen pastor. Entonces, con todas estas imágenes, ellos pues empezaban a adoctrinar la nueva fe. Ahora, va a llegar un momento en que un emperador romano va a dar libertad de culto,
libertad de culto. ¿Qué quiere decir eso? Que todos ya pueden realizar sus ceremonias religiosas sin persecución. Ese emperador es Constantino. Constantino. Entonces los cristianos ya no se van a esconder en las catacumbas, sino van a levantar su domus ecclesiae, o sea, su ecclesiae, de ahí viene el término eclesia, iglesia, es en griego, eclesia. Y necesitan un espacio, pero ahora, ¿cómo diseñar ese espacio? ¿En qué se va a basar ese espacio? ¿Qué referencia arquitectónica van a utilizar para levantar la basílica cristiana ahora? Basílica, La cruz. ¿se acuerdan? Forma de cruz, ya, pero cuando digo basílica, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué etapa? ¿Quiénes, ¿quiénes usaron la basílica? Los griegos, los romanos, los egipcios, ¿quiénes? Romano. Los romanos. romanos? ¿Y qué función tenía la basílica en Roma? ¿Qué se realizaba ahí? Reuniones importantes. Exactamente, reuniones, mercado. asambleas y demás. Asamblea. Ah, exactamente, muy bien, muy bien. Felicitaciones por responder a todos. Entonces, ellos se dan cuenta que ese espacio es tan grande y como los cristianos son un montón, y acá no hay selección como en los demás templos de Grecia, Roma, Egipto, Mesopotamia, que solo ingresaban cierto grupo importante. Acá eran todos hijos de Dios. Entonces, utilizan la planta de la basílica y le extienden a ambos lados, ¿no? Unos brazos para darle la forma de cruz. Y este tipo de cruz se va a llamar cruz latina. ¿Ya? Cruz latina, la cruz que hoy día se maneja, ¿no?, en Occidente, ¿no? El crucifijo. Vertical más grande y el horizontal más corto, ¿no? Eso lo extienden y ya tienen la basílica cristiana. Y la basílica cristiana va a tener esos brazos que digo que sobresalen y van a tener corredores largos o naves. Esta es la primera basílica de San Pedro, la antigua. Ya, hoy ya es diferente. Esta es la primera. Y acá vemos en planta, ¿no?, cómo era la basílica, las naves. ¿Ustedes han ido alguna vez, alguien ha ido a alguna iglesia del centro de Lima? La catedral. Ya, se han dado cuenta que tienen grandes, ya, se han dado cuenta que tienen grandes pasillos, uno en el medio con bancas y ambos lados laterales, ¿sí o no? Sí. Ya. Esos pasillos largos, caminos largos, se van a llamar naves. ¿Ya? Naves. Entonces, en el mundo paleocristiano, obviamente, influenciado por la Basílica Romana, porque la Basílica Romana tenía naves, ¿no? Van a tener naves, y al fondo, en vez de tener acá la estatua del emperador, como era en la Basílica Romana, ellos van a poner el altar, ¿no? El altar donde se va a hacer la ceremonia. Y adelante un previo, un vestíbulo o un atrio. Entonces, acá se ve la nave central y las naves laterales, ¿no? Y para eso van a construirlo con piedra, madera o ladrillo. Van a utilizar arcos, columnas, pero estas columnas son clásicas, son romanas. No se supone que es una edificación cristiana. Lo que pasa es que estas columnas han sido sacadas de otros lugares de la antigua Roma y las utilizaron para hacer las iglesias. Nada más, ¿no? Así se ahorraban el trabajo de hacer columnas. Lo demás ya son agregados, ¿no? Mosaicos, pinturas, detalles en el techo y demás. Pero con las naves que les digo, ¿no? Una nave central y las naves laterales a la derecha y a la izquierda. Y al final de la iglesia estaba el ábside donde se encontraba el altar, la parte más importante, ¿no?, que tenía forma semicircular. Ahora, en el mundo oriental, porque el Imperio Romano se divide en dos,
va a existir el Imperio Bizantino, que va a durar 1000 años, desde la caída de Roma Occidental hasta la caída de Constantinopla. 1000 años va a durar. Entonces, ahí la construcción de las iglesias va a ser diferente. Son también católicos, ¿ya? Porque el Imperio Romano se vuelve cristiano en el año con el emperador Teodosio. La religión cristiana es la religión oficial del imperio, ¿ya? Pero en el Oriente, al dividirse el Imperio Romano en dos, el Oriente va a sobrevivir 1000 años más y va a haber un cristianismo, ¿no? Un cristianismo ahí diferente con respecto a las iglesias. Su iglesia ya no va a ser de naves longitudinales, o sea, naves largas, sino la planta de la iglesia, la forma de la iglesia va a ser centralizada. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener forma cuadrada, circular u octogonal. Entonces la gente entra de frente a esa zona que es una nave centralizada y tiene un contacto directo con Dios. Ya no va a ser un camino largo desde la entrada hasta el altar. Entonces eso es lo que va a diferenciar del occidente y el oriente, ¿ya? Ahorita vamos a ver algunas imágenes de esa iglesia. Los capiteles, no va a haber tipos de capiteles, ¿ya? En realidad los capiteles durante toda la Edad Media van a ser netamente muy variados, con elementos vegetales o imágenes con simbología cristiana y demás. Ya no hay órdenes aquí, no hay creación de nuevos órdenes, eso ya quedó en Grecia y Roma, no hay más que eso. Además ya es un eclecticismo, de una combinación, ¿no? Entonces, la iglesia de Santa Sofía, que es la principal iglesia del mundo bizantino, va a tener esta forma cuadrangular, o sea, centralizada, una gran cúpula en la parte alta, ¿no? Planta cuadrada centralizada con una sola nave y su altar al fondo, ¿no? Con un atrio también de ingreso. Y miren la cúpula. La altura más o menos de esto de aquí, del piso hacia arriba, es casi más de 40 metros. Y todo decorado internamente con pintura y mosaicos de fondos dorados. Hoy día es un museo. Hoy día esto está en Turquía y Turquía es un país islámico. Por lo tanto, no se realizan ceremonias religiosas católicas, ¿ya? Hoy día hay dos vertientes del catolicismo, por así decirlo. El catolicismo romano y el catolicismo romano y el catolicismo ortodoxo. El ortodoxo es que ese está en el oriente, ¿no? Europa oriental. Y el catolicismo romano en Europa occidental. Entonces, hoy día, estos país islámico musulmán no funcionan como iglesia, sino es un museo hoy en día. ¿No? Claro que hay cristianos y católicos en diversas partes del mundo, ¿no? Y tienen sus iglesias y demás, pero esto es un museo hoy en día, ¿no? Con bastante color dorado y muchos mosaicos y con esa cúpula tremenda, ¿no? Que parece flotar. La planta es centralizada, miren aquí, pero en este caso es 8 lados, ¿no? Octogonal. Una octogonal. Pero es centralizada. Característica bizantina. La iglesia de San Marcos de Venecia también es de centralizada. Está en Italia y miren por dentro el dorado y muchos mosaicos. Ustedes ya saben cuando hablo del mosaico, ¿no? Son esos trocitos, ¿no? De cerámica puestos que dan forma o color a una persona o cualquier forma. ¿Ya? Luego esta influencia bizantina va a llegar a Rusia y a las zonas cercanas a Rusia, como Ucrania y la misma Rusia, ¿no? Han visto esas cúpulas en forma de cebolla, ¿no? Que es esa influencia bizantina, ¿ya? Rusia hoy día hasta el día de hoy se ha proclamado la tercera Roma. La primera Roma es la Roma occidental, la segunda Roma es la Roma bizantina, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita. Y la tercera Roma es Rusia. Cosa que mucho en Rusia se han dado cuenta que hay estas cúpulas en forma de cebolla. Sí se habrán dado cuenta, ¿no? Ahora, la decoración Sí. es musivaria. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? ¿Pregunta?
Estaba mencionando que sí, sí, no se me ha percatado. O sí me he percatado. Sí, pues, ¿no? Se da cuenta que todo Rusia tiene esas cúpulas, ¿no? Como cebollitas. Entonces, la decoración es musivaria. ¿Qué quiere decir? Mosaico. ¿Ya? Mosaico, full mosaico. Ya les había explicado, pero vuelvo a insistir en el tema del mosaico. Bastante mosaico, ¿no? En el trabajo de la decoración, delineado, muy planimétrico, no hay volumetría, es muy, muy hierático, ¿no? Y miren el trabajo de los trozos de cerámica, cómo se hace, ¿no? Y la corona que lleva el emperador, que es un aporte oriental, ya que luego el occidente lo va a copiar y todos los reyes van a utilizar corona. Su esposa Teodora también tiene aquí, ¿no? Bastante, un diseño de bastante mosaico, aunque no lo crean, parecen pinturas en realidad, pero son mosaicos. O sea, uno se acerca, hace un zoom y va a ver los trocitos de cerámica de Cristo o de pasajes del Antiguo Testamento. Ahora, el que está aquí en el medio, acá que estoy señalando, ¿quién es? A ver. ¿Quién, profesor? La imagen que está acá en el centro que estoy señalando. Jesús. Jesús. Jesús Cristo, muy bien. Jesús. Y, uy, ¿qué pasó? Es un extraterrestre. Ya. Ah, perdón. ¿Qué lleva en la mano Cristo? ¿Una especie de Biblia? Bueno, la Biblia por esos tiempos ya se había formado, pero algo específico es parte de la Biblia. El Antiguo Testamento y todo lo que se iba a cumplir. No. ¿Un libro? Bueno, la Biblia no, bueno, un libro, es un libro, sí, pero Pergaminos. es algo relacionado con él. ¿Su vida? Unos pergaminos. Son El Evangelio. 4 libros relacionados. Se Ah, llama ya, los eso. Pentateucos. Pentateuco, no, eso es un libro hebreo. El Evangelio, Los Testamento. los mandamientos. No. no es Moisés, ¿ah? Uy, 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 Los eso no hay evangelios. que bravo. Son ateas o no van a la iglesia, uno de los dos. Profesor, denos un segundo. Los evangelios. Eso dije, Ay, profe. profesor, no es lo Sí, mismo. sí, Yo dije, escuché por Profesor, ahí pero que no le lo dijo los evangelios. yo dije los evangelios. Los evangelios, los evangelios. Ya ¿Ya? ves, cuando tú dijo 4, yo sabía los Claro, me evangelios. había confundido. Yo Profesor, también. no nos haga patinar, por favor. Hay que leer, hay que leer. Yo hice Bueno, jugar. este Cristo que está aquí, ¿ya? Este aquí se va a llamar el Cristo Pantocrator. Si no a la iglesia lean, aunque sea. Pantocrator. ¿Ya? El Cristo Pantocrator. El Cristo del juicio final se llama. ¿Ya? Y bueno, seguimos con los mosaicos, vamos a avanzar ese tema de los mosaicos, temas religiosos, no vamos a entrar en detalles, ¿no? Los Reyes Magos, ángeles, arcángeles y los iconos bizantinos. Los bizantinos, aparte de hacer mosaicos, pintaban sobre tabla, sobre madera, y abundaba bastante el color dorado. El color dorado era algo que, ¿no? ¿Cómo le digo? Resaltaba la imagen sagrada. En el caso de Cristo, o niño, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean bastante el dorado, van a dar cuenta, ¿no? De que estamos hablando del tema bizantino. ¿Y qué lleva Cristo en la mano? Ahora sí. La Biblia. Vale, la Biblia. Los evangelios. Los evangelios. Tirarle la Biblia en la cabeza. Ay, señor. Ya. Por sigo avanzando.
Bien, entramos a otra Profesor, parte. tengo una duda. A ver, dime. El uso del color dorado, ¿eran porque les gustaba o tenían el acceso a ese color o era por el oro? Porque mayormente acá en el Perú era porque había bastante mineral que era el oro y por eso usaban bastante el oro. Pero no sé si allá también era igual. Allá lo utilizamos más que todo por el tema de resaltar. El tema de resaltar la importancia. Así cueste lo que cueste el oro, porque allá se utilizaba bastante el oro, ¿se acuerdan? Desde la época, ¿no? Griega y romana. ¿No? Por eso. ¿Ya? Acá en el mundo prehispánico el oro no tenía su importancia por su valor, ¿no? Como lo vieron los españoles, ¿no? Sino era realmente decorativo. Allá también sí decorativo, pero ya sabían del valor del oro, entonces por eso era importante para ellos utilizar el dorado y obviamente al estar en el oriente tenían más acceso a este mineral, definitivamente. Bien. El arte románico. Avanzamos hasta el año 1000. ¿Ya? Avanzamos al año 1000 y en el año 1000 en Europa, luego ya del paleocristiano y de las invasiones bárbaras, que no hemos hablado, pero luego de la caída de Roma vienen las invasiones bárbaras, pueblos de otros lados, ¿no? Que van a generar caos, ¿no? Y van a generar lo que hoy día son los países de Europa, en realidad. Francia, España, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Mónaco, Italia, Suiza, Alemania y todo lo demás, es en realidad producto del resquebrajamiento de lo romano debido a los pueblos bárbaros. Y entonces va a ocurrir algo, ¿no? Los vikingos, claro, los vikingos en la zona de el norte de Europa, ¿no? La zona escandinava, también. ¿No? Entonces, acá va a aparecer el primer arte internacional, ¿no? El primer arte internacional que viene a ser el románico. O sea, ¿por qué internacional? Porque se va a expandir este tipo de arte arquitectónico y artístico en muchos países de Europa occidental. Bizancio sigue avanzando de largo, porque ellos van a durar 1000 años, ¿ya? Hasta el 1474. Ahorita estamos hablando del año 1000, así que Bizancio sigue su trayecto tranquilo por otro lado. Entonces acá en el occidente aparece el románico. Ahora, ¿por qué se llama románico? Porque utiliza elementos de la antigua Roma, elementos constructivos de la antigua Roma, ¿no? Los muros de piedra, columnas o pilares, el arco de medio punto, que ustedes ya saben que es el arco de medio punto, ¿no? Mitad de un círculo. La bóveda de cañón, que se utilizó en el Coliseo, ¿no? La bóveda del cuarto de círculo. En realidad, muchos elementos constructivos romanos se van a utilizar aquí. Pero ojo, por favor. Una cosa es arquitectura romana, de la época romana, de los emperadores, de los césares y demás, y otra cosa es la arquitectura románica, que es en la Edad Media, en el año 1000, ¿ya? Lo romano ha sido en el año, desde el año 100 antes de Cristo hasta el 400 después de Cristo. Y lo románico es en el año 1000, o sea, después de 600 o 500 años. Ojo, no vayan a confundir a la hora de estar haciendo las tareas y demás, ¿ya? Entonces, como vemos acá, su arquitectura es netamente pesada, grandes sillares, vanos o ventanas muy cortas o entradas, porque es por el peso propio, pues, y además es rural, es en el campo, se construyen estas iglesias, ¿ya? Ahora, los capiteles, ¿no? De las columnas van a tener, obviamente, seguimos con el tema del adoctrinamiento religioso, ¿ya? El adoctrinamiento religioso, ¿no? Enseñanzas del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, ¿no? Del Apocalipsis, ¿no? Siempre relacionado con el tema del fin del mundo, de la
más, ¿no? Por ejemplo, a ver, ayúdenme, miren, una persona amarrada a una columna y alguien lo va a azotar. ¿De qué trata esta escena? De ¿Dónde? la crucifixión. El castigo de Jesús cuando Pilatos lo manda a castigar con azotes. Exactamente, la flagelación, ¿no? ¿No? Entonces aquí está representado, no hay un canon antropométrico, la figura es muy plana, ¿no? Se perdió todo ese trabajo artístico romano o grecorromano, ¿no? Y los capiteles ahora ya no tienen acá jónico, corintio, dórico, ni toscano, ni nada por decirlo, sino netamente temas o esculturas o tallados que valen la pena resaltar, por cierto, ¿ah? Por más que no tengan antropometría, porque toma su tiempo hacer esto, pero con temas netamente de adoctrinamiento, para enseñar al pueblo, porque el pueblo era iletrado, el pueblo no sabía leer ni escribir, menos las lenguas antiguas como el latín o las nuevas lenguas de ese momento, de sus regiones. Es que ellos quizás no se esmeraban en hacer algo perfecto, sino en interpretar algún hecho, ¿no? Exactamente, esa es la idea, llegar al tema, ¿no? Más que enfrascarse en el perfeccionamiento o en el trabajo y demás que ya se había perdido, porque estamos hablando del año 1000, y habían pasado 600 años desde la caída del Imperio Romano, ya, o 500 años. Entonces, todos esos grandes artistas y sus seguidores y demás ya habían desaparecido definitivamente, porque esta mayoría eran pueblos bárbaros que se habían romanizado, por así decirlo, ¿no? Pero que ya eran cristianos. Habían dejado sus deidades antiguas y se habían convertido al cristianismo, ¿no? Ahora, las columnas van a tener forma, o son cruciformes, forma de cruz, obviamente, ¿no? Religioso. Las entradas van a tener arco de medio punto, ¿no? Va a haber bóvedas de cañón en los techos, como se ve aquí. Bóvedas de arista también, que se le cruce dos bóvedas de cañón. Contrafuertes, que son estos elementos naranjas que sirven para sostener el muro para que no se caiga, ¿no? Y ventanas muy reducidas debido al peso, porque todo está hecho en piedra, y las cúpulas a veces de piedra o de ladrillo, que de todas maneras se utilizaban en algunos casos el ladrillo, ¿no? Pero muy poco, en realidad se habían olvidado ya del cemento, y menos el mármol. ¿Qué dinero iba a haber en ese tiempo de la pobreza y la peste y todo lo demás en la Edad Media para estar hablando del mármol, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo se llama esta cruz? ¿Esta iglesia tiene forma de cruz qué? ¿Cómo les dije que se llama ese tipo de cruz? Dos puntos. Cruciforme. Cruz Latina. Cruz Latina. latina, muy bien, gracias. Se olviden, ¿no? Se ríe también, jeje, ¿no? Una risa media mafiosa, ¿ya? La cruz latina, ¿no? Con sus naves, ¿no? Y diversos espacios más amplios para guardar las reliquias, porque en este tiempo se levantan muchas iglesias, ¿no? Con estas características, ¿no? Que servían que en estos espacios se van a levantar junto a los monasterios. ¿Por qué? Porque en estas iglesias se guardaban reliquias de santos o apóstoles que habían viajado por el mundo antiguo, ¿no? Entonces la gente iba de peregrinación, ¿no? Como ya hay gente que hace peregrinación para el Señor de Muruguay, ¿no? El Coyurriti y Cruz de Chalpón, en diversos lugares, en diversos pueblos siempre hay peregrinaciones, ¿no? En el mundo medieval también, ahí comienza. Y comienza la vida monástica, es decir, encerrada en el monasterio o en el convento para las personas religiosas que querían vivir alejadas de la ciudad o del mundo, por así decirlo, ¿no? Y si ustedes han visitado, creo por ahí me dijeron que habían visitado algunas personas el convento de San Francisco, se van a dar cuenta, ¿no? De que tiene muchas partes un convento o un monasterio, ¿no? Aparte de la iglesia, tiene una sala de capitular donde se hacían las reuniones importantes, sala de trabajos, porque
las monjas y monjes, sacerdotes y demás, no están vagando en un convento ni en un monasterio. Y yo se los digo por fuente propia, porque yo lo he visto. Trabajan, y bastante, ¿no? Y en la Edad Media tenían sus campos de cultivo y demás. Por eso había una frase que decía, ora, labora, rezar y trabajar. Esa era la vida monástica. El refectorio, que viene a ser el comedor, ¿no? Y el claustro es un espacio abierto, ajardinado, si es que lo han visto en Lima, parte de la cocina y otros comedores y demás espacios, ¿no? Que había dentro del monasterio. Y bueno, las iglesias pues en diversos lugares del mundo de Europa occidental románicos, ¿no? En Francia, en Alemania, en Italia, miren la catedral de Pisa también con el campanil, ¿no? Que está inclinado, ¿no? También es románica, ¿no? El campanario o campanile, ¿no? En italiano. El baptisterio, que es donde se realizan los bautizos, ¿no? Eh, También va a haber iglesias centralizadas románicas y la escultura va a ser netamente alargada, sin volumen, aplanada, sin movimiento, sin perspectiva, sin fondo, y hasta las caras se repiten. La única que no se repite es la de Cristo, que está aquí, ¿no? Ahora, ¿por qué el alargamiento? Por cuestión de solemnidad, de respeto hacia Cristo o hacia los temas religiosos. Por eso se hacía de esta manera. Entonces, había ese tipo de esculturas casi planas, ¿no? En las paredes, en los interiores, en los capiteles. Y pues ahorita vamos a analizar el pórtico. El pórtico tiene algo interesante. Los pórticos, es decir, las puertas de las iglesias románicas, tienen un tema interesante. Miren acá. En el medio, en la parte alta del pórtico, en el medio va a estar Cristo en majestad, un pantocrator. Y a los cuatro lados van a estar los cuatro evangelistas. Pero ustedes ven acá cuatro personas. Esta es una persona, esta es otra persona, esta es una persona. ¿Qué son? ¿Qué son? Ah? ¿Son personas? Lo que señalan las flechas. Parecen muertos. Sí, No parece son que muertos. son animales, creo. Parece que es un ave. Sí, parecen Animales. Animales. Ahí parece un está. águila. Muy bien. Abajo una Exactamente. cabra. San Juan es representado por el águila, porque tiene una Ay, a ver, un visión águila bajo una elevada, cabra. tiene una visión elevada. El Evangelio de San Juan es muy filosófico, muy analítico, muy místico, tiene una visión diferente. Y además se escribe el Apocalipsis, entonces el águila lo va a representar. El Evangelio de San Marcos se relaciona con el león a San Marcos, porque es la fuerza de Cristo, se narra más ahí la fuerza o el poder de Cristo. San Lucas se dice que era médico y se relaciona con el toro. El Evangelio de San Lucas habla bastante sobre todo el tema de la sanación de Cristo hacia los enfermos y el perdón. San Mateo, su Evangelio comienza con la genealogía de Cristo, desde el rey David hasta el nacimiento de Cristo, por un ángel o un ser alado, o un ser humano con alas. Ahora ya saben por qué los animales y por qué representan a los apóstoles, perdón, a los evangelistas. Si han visto el escudo de la Universidad de San Marcos, se dan cuenta que hay un león, ¿no? Que obviamente representa a San Marcos. Y si ustedes se acuerdan de Mesopotamia, no sé si se recordarán de Mesopotamia. Había un relieve que tenía cabeza humana, cuerpo de león, patas de toro y alas de águila, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? O ya no se acuerdan. Sí, Sí, profesor. Ya, pero no me gritan. Porque habla como mexicana. Ya. Sí, profesor. Pues, Órale, cuate. órale, cuate. No vayas a sacar el curso.
Bien, seguimos. Entonces, todas las entradas de las iglesias románicas van a tener esta imagen de un Cristo siempre de juicio final, a veces con los tetramorfos, se va a llamar a los cuatro evangelistas representados por los animales, y acá el infierno o el paraíso, ¿no? Como ya les dije, el trabajo escultórico es plano y alargado. Mucha planimetría. Y narran bastante, pues, la vida de los apóstoles, los seguidores de Cristo, los mártires, ¿no? La pintura va a ser netamente igual a la escultura. Enseñar y decorar, pintura religiosa, obviamente va a tener color. Los colores que van a destacar son el azul, el rojo, el amarillo y el verde. Sin profundidad ni volumen, no hay perspectiva, es alargado, es decir, antinaturalista. ¿Ya? Y, por ejemplo, miren el rostro de Cristo alargado, ¿no? Es una mirada seria, ¿no? El alargamiento representa respeto, solemnidad, rigidez y eratismo, solemnidad. Es por eso que se pintaba de esta manera, ¿ya? No había alguna más importante que la representación de Cristo de esta manera grande y alargada, con esa mirada. También había representaciones de la Virgen, ¿no? Con el niño, ¿no? Encerrados en una mandorla. La mandorla es una aureola en forma ovalada. ¿Ya? Mandorla significa almendra o avellana en italiano, si no me equivoco. ¿Ya? Y que encerraba y eso le daba mayor solemnidad a Cristo, encerrado en la mandorla, igual que la Virgen y el niño. Y se pintaban, obviamente, en los muros. Bien, veamos ahora muebles románicos. Los muebles románicos, bueno, los que han quedado netamente son religiosos, eclesiásticos, ¿no? Hay algunas fotos antiguas, netamente de madera, no van a durar pues desde el año 1000 y tantos, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Muy poco ha quedado restaurado, reconstruido, ¿no? Con cierto grado de trabajo, ¿no? Detallado, pero muy ortogonal, ¿no? Muy pesado, muy reticular, por así decirlo. Mm. Netamente los mobiliarios de iglesia son los que han sobrevivido más, ¿no? Si ustedes visitan hoy día una iglesia, por ejemplo, yo mis visitas al centro siempre comienzo con el Museo de los Descalzos del Rímac, hay mobiliario antiquísimo, ¿no? Que felizmente las iglesias lo conservan, pero si vemos en una casona de Lima ya más actualizada o que ya la han cambiado, ya ni los muebles originales quedan, ¿no? Entonces las iglesias conservan sí mobiliarios antiguos. Mesa silla triangular, por ejemplo, ¿no? O los famosos baúles, o los relicarios. Acá se guardaban, ¿no? Las reliquias de santos, o por ejemplo, la corona de Cristo, una espina de la corona de Cristo, un clavo, ¿no? Un trozo de la cruz de Cristo, el manto que cubrió el santo sudario y demás, ¿no? Acá en Lima, por ejemplo, hay una iglesia, un trozo de la cruz de Cristo, y es el único país de Latinoamérica, si no me equivoco, que tiene esa reliquia. Está en una iglesia de Lima, bien guardada. Entonces, va a haber mucho mobiliario, ¿no? Madera, ¿no? Armarios, roperos, objetos muy pesados, ¿ya? ¿Qué podemos resumir entonces antes de hablar de la actividad de esta primera parte de la clase? A ver, les hago la pregunta. ¿Por qué era importante hacer pinturas dentro de las catacumbas? ¿Qué finalidad tenían esas pinturas? Contar la historia de Cristo, Ya. el ¿Para qué? Evangelio, ¿no? El Evangelio. Claro, pero ¿con qué fin? Eh, Ya, a ver.
A ver, Con la escuchamos. finalidad de poder convertirlos al cristianismo. Ya. Con la finalidad de comunicarse, porque no hablaban el mismo idioma también, ¿no? Isaac, Algunos también podrían Para para poder decir que contar la eran historia. cristianos, eran cristianismo, Ay, no me dejan. que pertenecían al Cristo. ya. ¿Qué más? Para poder explicar el cristianismo mediante imágenes. Exactamente, muy bien. San ya no está, ¿no? No está la delegada. Muy bien, gracias. Obviamente, ¿estás ahí, Sanja? Claro que estoy. Ya, a ver, ¿cuál era la finalidad de estas pinturas en el mundo paleocristiano? Ay, no sé, profe. No escucho bien. Hay que atender, delegada, cuidado con la revocatoria. Bien, ahora seguimos. En el mundo bizantino, ¿cuál era el color que más resaltaba en sus mosaicos y pinturas? El dorado. El Dorado. ¿Dorado? Dorado. Muy bien. Y en el mundo románico, ¿cómo se le llamaba a estos 4 evangelistas representados por los 4 animales? ¿Solo al lado? Ahí sí me agarro. Tetramorfos. Tetramorfos. Ya no se olviden. Ya, entonces estamos concluyendo, sacando conclusiones, ¿no? De que el mundo medieval de esa primera parte netamente es aleccionador, adoctrinar la fe mediante las imágenes. No se hicieron las imágenes con el fin de idolatría, ¿no? Por más que estos judíos cristianos creían en el Antiguo Testamento también y estaban las leyes mosaicas de Moisés, que se ha prohibido hacer imágenes y demás, eso no fue la finalidad. La finalidad fue llevar la nueva a diversos lugares. Es por eso que se expandió el cristianismo, posteriormente el catolicismo y diversos tipos de catolicismo y cristianismo por todo el mundo, ¿no? Así como un montón de religiones más, ¿no? Entonces esa fue la finalidad, ¿no? En esta etapa. Bien, ¿cuál va a ser la tarea de esta primera parte? Vamos a ver. En el foro de la semana 4.1 hay un video, ¿ya? Hay un video que van a verlo ustedes, no dura más de 5 minutos, y van a preguntar o van a presentaciones que están presentes en el foro, ¿ya? Que creo que hay una pregunta y creo que hay que incluir una foto o algo por el estilo, ¿ya? Entonces, por favor, no olvidar hacer esa tarea, ¿ya? ¿Quedó claro eso? Profesor, disculpe, por favor, ¿podría la actividad? Ya. En el foro de la semana 4 hay un video que tienen que ver. Hay un video ahí, pues tienen que ver ese video y responder lo que les pide o la pregunta que está puesta en el foro. Eso es el trabajo de esta parte, de esta primera parte. ¿Quedó claro? Sí, claro, profe, gracias. Sí, profesor. Ya, delegadas, ¿quedó claro? Sí, profesor. Gabriela. Sí, Sanja, profesor. ok. Ah, ok, gracias. Muy bien. Entonces, ahora vamos a la segunda parte. Ok. Cerruto, debes trabajos, apúrate. Por favor, no se olviden. Hay cuadros comparativos, foros, no sé qué deben por ahí. Por favor. ¿Ya? Bien, pasamos a la otra etapa, gótico.
Ya, esta es la última etapa de la Edad Media. El gótico va a ser una etapa interesante, una evolución que parte del románico, ¿no? Que va a ser la última etapa, ya, la última etapa de la Edad Media. Vamos a ver su arquitectura, pintura y escultura, algunos muebles y aplicaciones en el diseño. Bien, el gótico, bueno, pues se va a desarrollar románico. En realidad, el gótico evoluciona de románico. Ojo, pero cuando hablo de gótico, por favor, no me comparen el tema del gótico con el tema ya, eh, de Ciudad Gótica, Batman, y la gente gótica que se viste de negro, que toma sangre, y ni los vampiros, nada, por favor, ¿ah? Eso no tiene nada que ver aquí. Ni el color negro, ni el cabello largo que lo hacemos. No. Que haya gente que viva un estilo gótico o neogótico es otra cosa. Acá estamos hablando de la arquitectura del arte gótico de la Edad Media. Estamos hablando del siglo XII, del siglo XIII. ¿Ya? Por favor. Que quede claro eso. Entonces, la arquitectura gótica es una arquitectura que va a evolucionar del románico. El románico era una arquitectura muy baja, muy chata, por así decirlo, ¿no? En cambio, el gótico va a ir elevándose poco a poco. Va a tener una gran altura, va a llegar a grandes alturas. Entonces, su característica va a ser la verticalidad. Va a ser ligero, sí, porque va a ser tan alto que va a funcionar de manera más estructural, va a ser muy ligero y al tener más estructura va a permitir más espacios vacíos que se van a llenar con vitrales, es decir, vidrio de colores por donde va a ingresar la luz. Y su trabajo, su escultura va a ser muy naturalista. ¿Ya? Mientras que el románico se realizaba en el campo, el gótico se va a realizar en la ciudad. Las ciudades van a competir por quién puede tener la mejor catedral gótica. Cada una va a ser más grande que otra e intentar llegar a la más alta. La más alta es de casi 40 metros, de pura piedra. No hay concreto aquí, todo es de piedra. Absolutamente todo. Los techos, las columnas, todo, las portadas, todo de piedra. Piedra, vidrio, madera, plomo, todo es eso, ¿no? Lo gótico. Entonces, el arco que más va a resaltar dentro del mundo gótico, ¿no? De la arquitectura gótica, es el arco ojival o el arco apuntado. No se olviden, el arco ojival. Va a haber el arco carpanel, el arco conopial también, esos también van a llegar acá a Lima, pero en diversas etapas, ¿no? En la misma etapa gótica, ¿no? ¿Y qué permite el arco apuntado? Permite una mejor distribución del peso que viene desde el techo. A diferencia del arco de medio punto, que tiene una distribución, ¿no?, que puede hacer ceder el arco en la mitad. El arco apuntado es casi directo hacia el suelo, ¿no? Por la forma que tiene este arco. Este arco tiene variedades que ustedes lo pueden hacer realmente mediante compases y matemática geometría. Seguramente lo harán no, en un curso, pero creo que seguramente sí lo habrán hecho en el colegio tal vez, o en internet también pueden encontrar cómo hacer ese tipo de arcos, ¿ya? Las bóvedas que van a cubrir los techos van a tener estas líneas por donde van a bajar las cargas de peso del techo, que se van a llamar nervios, son nervaduras. ¿Cómo? ¿Alguien quiere opinar?
Profesor, ¿qué eran las bóvedas aquí? ¿Qué eran las bóvedas? Ya. Las bóvedas servían para cubrir los techos de las iglesias. Hoy en día en las iglesias de Lima, del centro al menos, hay bóvedas también. ¿Ya? Claro, que no son de piedra. Pero en el gótico todo era de piedra. Y estas líneas son las nervaduras o nervios que van a permitir la distribución rápida de la carga, porque todo esto que ven aquí, que parece cemento en realidad, son bloques de piedra tallada. Todo es de piedra. Miren acá se ve claramente. Y como todas las cargas van hacia las columnas distribuidas, entre espacios entre columnas se van a poner los vitrales, por donde va a ingresar la luz. Es decir, que la catedral gótica se va a convertir en la casa de Dios. Pasa de este espacio oscuro, chato, pesado, que era el románico, a un espacio totalmente luminoso, alto, elevado, gigante en realidad. Y por fuera se cubría con techos a dos aguas, ¿no? Ahora, tipos de nervadura hay una variedad inmensa, ¿no? Miren, tantos estilos que se formaron y se ponían en los techos, en las bóvedas, ¿no? Que en la Catedral de Lima, por ejemplo, hay de este estilo, ¿ya? De este estilo, pero no es que la Catedral de Lima sea gótica, ¿ya? Porque el gótico, estamos hablando de que el año 1300 y tanto, 1200, ¿ya? Y recién en ese año Pachacútec era inca, entonces el gótico no se desarrolló en paralelo, por si acaso, ¿no? Bueno, hay varios diseños. Y miren todos estos diseños en piedra. Y entre las nervaduras se ponían los vitrales, ¿no? Ahora, ¿cómo se hacía para que no se caigan estos edificios o estas iglesias, que eran altas y altas cada vez más? Con estos elementos arqueados que se ponían afuera y que se llaman arbotantes, que era como un apuntalamiento para que no se diera el muro, ¿no? Que era elevado cada vez más. Y lo vemos aquí físicamente, ¿no? Con la carga distribuida por aquí, por acá, ¿no? Entonces, así estos muros grandes de 30, 20 o hasta 40 metros no se iban a caer porque estaban sostenidos por